Hola, ¿qué tal? Saludos, le saluda de nuevo Héctor Hernández aquí junto con el hermano Víctor. Buenas Les noches. damos la bienvenida a nuestro programa de estudio bíblico de los miércoles aquí en Centro Fe en Acción. Estamos muy felices de que nos acompañen en esta noche. Y recuerden que estamos en vivo y en directo, así que si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema que estamos tocando en esta noche, por favor siéntanse libre de mandar su pregunta, su comentario. Queremos que esto sea interactivo. Vamos a entrar en detalle esta noche sobre el tema que el pastor ha seguido los domingos, las últimas semanas en los domingos, hablando acerca de tomar un paso hacia adelante, un paso en fe. Bien importante en lo que concierne vivir por fe, lo que es la integridad de la palabra de Dios. Y este domingo el pastor pues habló de varios ejemplos, de nuevo como siempre acostumbra. Uno de los que se me viene que tengo fresca en la mente es el ejemplo de David, de Daniel. Tocó el libro de Daniel un poco sobre la integridad de los tres jóvenes, los tres adolescentes que estaban en exilio en Babilonia, la historia de Daniel muy famosa. Y una de las cosas que para mí realmente resalta de la enseñanza que habló, yo creo que es relevante para cada uno de nosotros como hijos de Dios, es la fidelidad que ellos tenían hacia la verdad, lo que ellos entendían que era la verdad, que era el mandato de Dios de no postrarse ante ningún otro Dios, ninguna otra fuerza. Y el pastor dio muy buenos ejemplos de cómo realmente lo que Nabucodonosor representaba era no solamente el rey, sino el sistema en el cual ellos vivían. Babilonia era un ambiente que era muy anticristo, muy anti palabra de Dios, muy anti verdad. Y yo creo que ese es un tema, un ejemplo muy relevante hasta el día de hoy. Yo creo que muchas de las cosas que actualmente estamos viviendo como sociedad, especialmente aquí en los Estados Unidos, es algo que donde la verdad constantemente está siendo atacada, está siendo retada. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se nos exige de nosotros como hijos de Dios, yo creo más hoy más que nunca, resaltar la luz, la luz de la verdad, la luz que es la palabra de Dios. Y podemos empezar por ahí. Yo creo que ese es un buen tema porque es bien importante que nos aferremos a la verdad y nos armemos de coraje para nosotros poder pasos hacia adelante y tomar lo que Dios ya ha establecido para nosotros. Sí, uno de los versículos que el pastor que tocó el domingo pasado, porque estaba hablando y estaba haciendo continuación de lo que es la mentira o no tener información. En todo aspecto, hablamos de la palabra. El que no conoce la palabra está exiliado de los beneficios Sí. del pacto en el que vivimos. Pero una de las escrituras que habló y quisiera compartirla, que es Romanos capítulo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Pero igual también la incredulidad viene por el oír. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta también, porque lo que estamos oyendo nos puede traer fe o nos puede traer incredulidad. Correcto. Lo que estamos escuchando, pues siempre el pastor usa el ejemplo, pero es verídico. Lo que te está diciendo el doctor, lo que te está diciendo el banquero o lo que te está diciendo las noticias. Hoy tocaste el tema, estamos hablando de insurrecciones, de que están pasando cosas, pero necesitamos, si nos estamos basando a lo que nos están dando, tenemos nosotros la responsabilidad de indagar, de investigar, de escudriñar, y eso toma tiempo en la palabra, toma tiempo en las noticias, Sí. de dónde viene, cuál es el motivo, si se están precipitando a decir cosas que no han sido confirmadas. Sí. Y muchas veces, y la Biblia habla de eso, y se le llama el chisme. Correcto. A veces estamos hablando o diciendo cosas sin saber. ¿Sabías que lo que escuché? Oye, ¿sabías lo que pasó ayer? Tal y tal cosa. Ajá. No sabemos si es verdad o no y ya estamos empezando a validar algo que puede muy bien ser una mentira. Sí. Es importante no ser testigos falsos. Exacto, y la Biblia habla contra eso. Correcto. No ser testigos falsos.
Y por eso igual dice la Biblia, las Escrituras nos dicen que no aceptemos el testigo contra alguien, un líder, sin tener 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque los 3 tendrían que ponerse de acuerdo en la mentira. Sí. Bueno, que ahora a veces ya no es tan difícil, pero igual el punto y el principio viene siendo el mismo, es de que tenemos que tener el conocimiento de su palabra. Así es. Y saludos a José Ramón Montenegro que nos está viendo. Gracias Don Ramón, mi rey, ¿cómo está? por sintonizar. Y yo creo que, pues sí, Víctor, este tema realmente es muy relevante porque yo creo que muchas veces se nos olvidan las cosas básicas, de las enseñanzas básicas de la Escritura. Que una de esas es no ser falso testigo, o sea que no hay que mentir y no hay que repetir algo si sabemos o no sabemos si es la verdad o no. Muchas veces la opinión de uno, y todos lo tenemos, yo creo que el ego, la carne, por decirlo así, yo creo que es algo que todos debemos de aprender a tener dominio sobre eso, porque queremos dejar que la Escritura y que nuestro espíritu nos guíe a toda verdad y justicia. Y una de las cosas que yo he observado es de que muchas veces hasta los hijos de Dios permiten muchas otras influencias, todo menos la palabra de Dios, que tenga una gran influencia en su manera de hablar, sus decisiones y cómo viven su vida. Frank Chávez, saludos que nos está viendo desde Frank, Maryland un placer también. tenerlo, un placer. Pero yo quisiera tocar ese tema ahí, porque estamos hablando del capítulo Romanos 10, versículo 17. Y dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Y ahí tenemos claro que la fe viene por el oír de la palabra. Sí. Estamos escuchando la palabra, nos está inspirando de fe y de posibilidad. Correcto. Pero tenemos que tener cuidado porque también cuando empezamos a escuchar algo, y yo quisiera compartir una escritura que yo sé que vamos a hablar en Romanos capítulo 1, por ahí el versículo 18 al 32. Son muchos versículos, pero tienen que ver con lo que estaba pasando en la sociedad en ese tiempo. Sí. Y ahora lo estamos empezando a ver, que cuando estás empezando a escuchar una mentira, ¿qué se escucha ahora? Que amor es amor. Bueno, sí. No, amor no es amor, depende, o sea, tiene que haber un molde original. Si vamos a lo que dice el texto, lo que dice la palabra de Dios, Dios es amor. Sí. Pero si estamos hablando de ese amor, entonces amor entre 2 hombres no es amor, o amor entre 2 mujeres no es amor. Claro. Pero si empiezas a escuchar eso, vez tras vez tras vez, vas a empezar a creer en la mentira y de hecho hasta vas a defenderla. Sí. Es lo que el pastor estaba hablando. Por eso es para nosotros muy importante saber ¿qué es la definición del amor? Siempre lo hemos dicho. ¿Qué dice Dios sobre esta situación? ¿Qué dice Dios sobre las finanzas? ¿Qué dice Dios sobre el amor? ¿Qué dice Dios sobre la paz? ¿Qué dice Dios sobre esta situación? Para todo en la Biblia, todo lo que existe en el mundo, hay una respuesta en la palabra. Yo creo que eso nos lleva al punto que hemos estado hablando varias veces en ya varias semanas, que todo eso viene a lo que es el respeto de lo que es la palabra de Dios. Si uno respeta la Escritura como algo sagrado, como la palabra viva del Dios Todopoderoso, es mucho más fácil uno inclinar o ceder su voluntad a la voluntad de Dios. Porque cuando conocemos o reconocemos la palabra de Dios como la autoridad máxima sí. en nuestra vida, es la constitución de nosotros, que es lo que estamos viendo ahora. Sí. Yo escuché ahora que estaba un abogado constitucional dijo, okay, ahora estamos poniendo la Constitución a prueba. Correcto. Para ver si la Constitución va a poder sostener el estrés que se está poniendo sobre ella. Sí, exactamente. Y saludos a Luis Estrada, que hace un comentario aquí que dice: nosotros como hijos de Dios tenemos que guiarnos lo más que podamos en su palabra. Y eso es verdad. Eso es verdad. Es interesante que dices que el abogado estaba diciendo que la Constitución está siendo puesto a prueba. Sí. Es cierto, porque todo lo que estamos, por ejemplo, hoy, que hoy, para los que están viendo este video ya unos días después, hoy fue el día que se están dando disturbios sociales en la capital, en Washington, D.C. Y según la fuente de información, pues es la información, cómo están pintando la escena.
Pero yo creo que es muy cierto lo que dices, que la Constitución está siendo puesta a prueba porque los Estados Unidos siempre se han visto como el modelo, el ejemplo de lo que es La justicia, luz hacia el mundo. la libertad. Correcto, pero igual quiero que entendamos una cosa, que ahora, el día de ahora, como todos los días, pero ahora se está poniendo la palabra de Dios a prueba. Sí, Porque la palabra de Dios es, siempre fue, será y para siempre será verdad. Y los que están tomando decisiones basados, y nosotros como creyentes, sí, hemos hecho nuestra parte, hemos escrito la carta, perdón, o hecho la llamada, o compartido la información, lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Pero ahorita hay otros que ya está fuera de nuestras manos y en manos de ellos. La oración siempre ha sido protección para los valientes, los que tienen fe, y convicción para los que están haciendo el mal. así es. Esa es la prueba que la palabra está siendo puesta también, la palabra de Dios, como fue puesta en el tiempo de Daniel Sí, o en el tiempo de Esther. Ajá. O sea, no es la primera vez que ha pasado esto. correcto. Y las cosas siempre han salido bien porque así fue como Dios lo diseñó. Sí, y yo creo que también no solamente la palabra, sino la gente, la fe de las personas a nivel individual. Cada creyente que pues proclama ser hijo de Dios, que se le nota el fruto del Espíritu en su vida, una persona que digamos vive su vida a través de su fe, también están siendo puestos a pruebas porque en muchas áreas de la sociedad estamos siendo amenazados, persecuted, estamos siendo Perseguidos. perseguidos por nuestras creencias, porque en Claro. muchos lugares hay situaciones donde, bueno, yo creo esto y todos se ponen en contra de uno. Claro, yo quisiera compartir ahorita antes de que entremos más profundo ese pasaje de la Biblia. Son varios versículos y los voy a leer yo y voy a tratar de hacerlo mejor para leerlo de una manera rápida, pero español no es mi primer idioma, pero vamos. Dice, mira, dice, pues la ira de Dios se manifiesta, es Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres con injusticia detienen la verdad. O sea que está hablando de personas que con injusticia detienen verdad, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos. Y, o sea, es decir, ellos saben la verdad. Sí. Aún los políticos o el que hace el mal sabe que está haciendo el mal. Correcto. Es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y es lo que estamos viendo ahora, que hay mucha gente que está cambiando la verdad por una mentira. Y saben que lo están haciendo y la están proyectando hacia otros. Sí. Y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza. Se está viendo eso ahora. Correcto. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, que es normal la relación con la mujer, se encendieron, y esa es la palabra que yo veo ahí, se encendieron en sus pasiones
desordenadas unos contra otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravio. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Sus contenciones, y aquí vamos terminando, sus contenciones son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores. Fíjate, o sea, inventan el mal. Se levantan todo el día. ¿Cómo le voy a hacer para hacer el mal? O sea, no es que están haciendo el mal, lo están inventando. Correcto. Entonces, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales. Estamos viendo la deslealtad ahora. Crueles y sin misericordia. Aquí está la clave. A pesar de que ellos reconocen a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen en los que lo practican. Así es. Y estamos viendo hoy en día, no solamente en el área política, pero cuántas veces no nos ven, estamos hablando de gente que utiliza violencia, o drogas o cosas que nada que ver con las cosas de Dios. Es el trabajo de nosotros, tomando el paso de fe, de empezar a decir, ¿sabes qué? No, aquí marcamos esa raya, de aquí para adelante no. Y ahí es donde se requiere la valentía y la fe, porque en el ámbito de los políticos sí estamos viendo que hay amenazas. Así es. Bueno, yo creo que una de las cosas que es bien importante es, volviendo al punto, que todo lo que estamos leyendo en ese pasaje de escritura es que igual con la persona que hace el bien, con la persona que hace el mal, hay un nivel de responsabilidad personal. O sea, el que quiere hacer el bien lo hace porque quiere, el que quiere hacer el mal lo hace porque quiere hacerlo. Y tenemos que tener eso muchas veces en claro porque seguido lo vemos que en la sociedad, por lo menos aquí en los Estados Unidos, muchas veces por hacer lo correcto, la gente quiere tratar de humillar a uno, quieren avergonzarlo, lo quieren penalizar. Y eso es algo que yo recuerdo aquí en los Estados Unidos. Yo no recuerdo que el ámbito haya sido como es ahora. No, bueno, vamos a decir que sí ha existido, pero no al nivel o de manera que se está manifestando ahora, porque si no te acuerdas, hace mucho tiempo estaba eso del Me Too. Sí. Y eso salió mucho de Me Too, yo también. Sí, pero de Hollywood, sí. Con el Weinstein y con estas otras personas, y también en el ámbito de los negocios, cuando le decían a la dama, mira, pues yo puedo hacer que tú asciendas de posición. Siempre ha existido, pero parece como que ahora está siendo magnificado. Y el trabajo de nosotros es decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer aunque me cueste el trabajo o aunque me cueste la oportunidad. O nosotros que estamos en el negocio, mira, ¿por qué no hacemos así y vamos a evadir los impuestos? No lo voy a hacer. Sí. No lo voy a hacer aunque le gane 100,000 o 200,000 dólares, porque yo necesito que estar claro en mi conciencia con Dios. Sí, y ahorita entramos más en detalle en ese punto. Nada más quiero reconocer, Fermín Figueroa nos manda una petición de oración para su sobrino Osmar Arriola. Y nada más le pido si por favor, si es posible que nos pueda compartir un poco cuál es la necesidad para nosotros poder, claro que sí, antes de terminar, correctamente por su sobrino. Tú decías ahorita que los movimientos sociales y todo lo que está causando hoy en día todo esto, yo creo que ahí es donde, si podemos dar algunos puntos, hablar en detalle en ese punto, porque ¿por qué una persona que es amenazado con perder su empleo, si no haces esto que es incorrecto, te vamos a despedir o vas a perder tu puesto, lo que sea? Yo creo que ahí es donde entra de nuevo el punto de la fe, ¿verdad? Porque obvio, todos tenemos necesidades, familias, cosas que tenemos que pagar y hacer,
pero es una tremenda tentación, porque para muchos es casi como perder la vida, como igual como Daniel y Esther, como mucha gente de la Biblia, sí, Esther, que su podemos hablar, integridad es puesta a prueba. sí. Ah, José pasó por lo mismo cuando yo, estuvo en el pozo sí, y luego después lo metieron en la cárcel. ajá, Y en todos esos ejemplos, y lo vamos a encontrar a través de la escritura, a lo mejor a corto plazo vamos a sufrir un poco y sí, tenemos que entender eso. No es que nos queremos martirizar, pero tenemos que entender que sí estamos en una contienda contra el mal, pero sabemos que ya lo hemos ganado. sí, O sea, no hay ningún mal que pueda venir en contra de nosotros que nosotros ya hayamos vencido a través de Cristo. Cuando empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de que ya hemos ganado, entonces lo que uno pasa, las persecuciones que pasamos son leves porque son cortas y son ciclos de la vida que a así veces es. vemos, pero uno ya entiende. Tú y yo lo conocemos en el negocio, siempre estamos al 100 o ganando o en la cima o como decimos nosotros en el negocio que se me están saliendo los billetes del bolsillo. Sí, No siempre. ajá, A veces cuando como uno ya ha pasado por ahí, uno dice, bueno, sí, estamos en un buen ciclo, vamos a almacenar, que es lo que la misma escritura nos dice. Mira la hormiga. sí, La hormiga trabaja durante el verano y almacena porque sabe que viene el invierno. El día malo le viene a todos. sí. Y nosotros tenemos que entender de que sí viene el día malo a todos, pero cuando uno prepara, uno puede superar eso. Así es. Y yo creo por eso es importante también siempre ser un estudiante de la Biblia, porque yo creo que hay un ejemplo para cualquier cosa que uno pueda estar viviendo hoy en día. A veces la gente dice, oh, esos eran los días bíblicos o los tiempos bíblicos, pero la verdad es que no existe tal cosa, porque en ese tiempo ellos pasaban por las mismas situaciones que pasamos hoy. La tecnología no existía, pero la opresión de la verdad existía, los falsos testigos existían, la persecución, o sea, Existía. sí, aquí yo creo que tenemos una bendición que muchas veces menospreciamos. Aquí en Estados Unidos no nos van es muy raro que se escuche que una persona perdió la vida por su fe, donde en muchos tiempos en la Biblia era momento de vida o muerte. Y hoy Correcto. en día en diferentes partes del mundo tenemos esa situación, pero a lo mejor no es perder la vida, pero es Sanción sanción económica. económica, me despiden, pero entonces ahí O es no te donde ascendieron de posición y ascendieron a otro que tiene menos tiempo. uno tiene que decir, bueno, al fin, ¿quién es mi proveedor? El proveedor es nuestro Padre Dios. La escritura dice que Dios se encarga de mis hijos, que nunca van a mendigar pan, o sea, que Dios siempre cuida y se encarga de sus hijos. Albert López, también igual te mandamos saludos, mi Albert, hermano, un placer que estés con nosotros. fiel en cada semana que nos está Amén, viendo. amén. Muchas gracias y se lo agradecemos y lo amamos mucho al hermano Albert. Entonces, Víctor, vamos a llevar esto al punto central. Entonces, iniciamos hablando sobre, bueno, el tema es tomar el paso hacia adelante con fe, que se requiere coraje, se requiere valor, especialmente hoy en día. Yo creo que un consejo que yo puedo dar, porque estaba pensando de esto hoy, por todo lo que está pasando hoy, para los que no están aquí en Estados Unidos, hay una situación muy, muy delicada que está sucediendo ahorita en la ciudad de Washington, D.C. Y como tenemos tantas fuentes de información, muchas veces puede ser abrumante. Ujú. Si uno se la pasa todo el día viendo las noticias o viendo el Twitter o viendo cualquier canal o cualquier fuente, realmente no importa porque pues realmente todos están pasando la misma información en cuestión del aspecto visual. Ah, es importante que tomemos unos minutos en el día para saber qué es lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, porque queremos ser relevantes. Pero nuestro enfoque realmente debe de ser qué es lo que dice la Escritura. Aunque parezca que no está sucediendo nada, aunque parezca que mi obediencia, mi diligencia en la aplicación de la palabra de Dios no está siendo
recompensada. Siempre tenemos que recordar que con Dios nunca se pierde. Y abrumarnos más de lo que dice la Escritura que lo que están diciendo las fuentes de información. Sí, esa tiene que ser la receta diaria. Algunos que tienen un enfoque en lo natural, en lo naturista, en la mañana tienen una actividad o ciertas disciplinas que hacen, ¿no? Toman su agüita o hacen X cosa, o que las verduras o el juicing, el jugo. Bueno, de la misma manera uno tiene que hacer para el espíritu lo mismo. Tiene uno que, antes de empezar el día, empezar con la palabra, Sí. empezar con lo que dice la palabra. Y una de las cosas que yo compartí con el pastor, que fue el domingo que estábamos, el Espíritu me reveló a mí la primera epístola de Juan, capítulo 4, que dice que probáremos los espíritus, Sí. que todo espíritu que confiesa que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, y cuando hablamos de espíritus estamos hablando del espíritu de la mente, que el pastor lo habló, no el espíritu, la mente de Cristo, no, sino que el espíritu del ser humano. Y cuando una persona, uno quiere saber lo que esa persona, de qué se trata o qué es, nada más no hable uno y hay que escuchar qué dicen, de qué hablan. ¿Están hablando cosas que edifican o están hablando tonterías? ¿Están hablando que hicieron algo para ayudar a alguien o X cosa, o están hablando de la borrachera que tuvieron y que se metieron con quién sabe quién y que le hice hijo de su quién sabe qué? Y ya sabes lo que hay ahí. Entonces, estamos hablando de que tomando ese paso de fe es también empezar un círculo nuevo social. Así es. Tenemos que estar de gloria en gloria. No es que los vas a hacer a un lado, yo soy mejor que tú, no, pero sí los vas a esquinar, y cuando los dejas esquinados, vas y vives y haces vida con las personas que tienen algo en común. Después regresas a impartir vida, y si hay recepción, pues sigues compartiendo, y si no la hay, pues sigues con los tuyos. ¿Por qué? Porque eso es cuando estamos sembrando semilla. Siempre nos encontramos. Yo estaba hablando con una persona que tiene una buena posición en una empresa y es cristiano, pero no lo sabrías por la manera en que habla. Y en pláticas, y pues ya tenemos algunos meses que estamos tratando, de repente pues se da cuenta que yo soy cristiano y que estoy muy involucrado en la iglesia, y de repente se empieza a cambiar su manera de ser. ¿Por qué? Porque dijo, cambió su tono. todo. Pero esa es la manera que estamos influyendo. Así es como trabajamos, así es como avanzamos los propósitos de Dios. Quizás no me estoy ganando esa persona para Cristo porque ya es de Cristo, pero sí estoy reforzando por manera de influencia de que viva la vida. O sea, no puedes dar un buen ejemplo. Sí, para reforzar y para que, mira, no, así como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, ves lo que hago, ves cómo vivo, pues sigue el ejemplo. Sí. Y así es como vamos a empezar a seguir influyendo al mundo. Sí, yo creo que eso es importante, que podemos finalizar con ese punto, es entender que nosotros como hijos de Dios sí tenemos poder de influencia en el mundo. No estamos tomando pasos hacia atrás, que la maldad está expandiéndose y creciendo y no hay nada que podamos hacer al respecto, que la corrupción, que todo eso. Es bien importante que entendamos que nosotros tenemos algo bien poderoso, varias cosas, la vida de Cristo en nosotros, Amén. Su palabra que nunca cambia y que es de generación en generación hasta los fines del tiempo, que el poder de la oración, nosotros podemos orar, la Escritura lo dice, atar y desatar cosas en la tierra. Correcto. Y muchas veces, aunque parezca que la iglesia está... que no puede tener influencia, es importante que cada día más y más hijos de Dios entiendan que sí tienen el poder de la influencia a través de la esencia de la vida de Cristo que tienen dentro de ellos. Eso es bien importante porque eso yo creo que le da a la persona esperanza. Si uno cree que el mundo va de mal en peor y de mal en peor y no hay nada que yo pueda hacer al respecto, eso es muy deprimente. Entonces es bien importante que nosotros como hijos de Dios tengamos eso claro, que a pesar de lo que se vea
a nivel político, a nivel de noticias, a nivel económico, nosotros tenemos la respuesta. Y somos la respuesta. Exactamente. La tenemos porque la somos. Así en es. nosotros está la esencia del Todopoderoso. Y cuando empecemos a entender que el que mora en mí es el que creó todo el universo, que toda sabiduría está en mí, todo lo que yo necesite, no hay respuesta para nada que no exista en mí, porque el que mora en mí es el que tiene toda respuesta, porque es el que hizo todo. Así es, así es. Bueno, yo creo que vamos a finalizar con ese punto. ¿Y vamos a orar? Sí, podemos orar por Osmar Arriola, la petición. ¿Osmar? Osmar, sí. Osmar. Aquí la petición no es específica, entonces realmente no conocemos la necesidad, pero sí gustaría vamos a declarar involucrarlo. bendición y protección sobre Osmar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias por Osmar. Señor, no sabemos por lo que él esté pasando, pero lo que sí sabemos, Padre, es que tú eres conocedor y sabedor de todo. Y Padre, te doy gracias porque tú eres la respuesta para todo. Yo declaro tu bendición sobre Osmar. Declaro salud perfecta sobre él. Declaro protección sobre su vida. Y te doy gracias, Padre, porque estas palabras que yo he declarado han soltado tu palabra para hacer y no regresar vacías, sino que cumplan el propósito por las cuales las hemos enviado, Padre. Eso lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Y con eso quisiera yo invitarles, como hemos hecho cada semana. No sabemos la situación en que se encuentran, pero lo que sí sé es que tenían una cita divina con Dios. Y si ustedes, cualquier persona que tú seas y sabes que necesitas la vida de Cristo, que estás pasando por temor o incertidumbre o cualquier cosa que estés pasando, Cristo es la respuesta. Yo quisiera invitarte a recibir a Cristo. Y si alguno de ustedes se han alejado de Dios, este es el momento para poder volver a reconectar con la vida eterna, con el poder, con la esencia del Padre. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te doy gracias. Para ustedes que necesitan recibir a Cristo, quiero que repitan conmigo: Padre, la Biblia es clara. La Biblia dice que si yo confieso a Jesús, que si te confieso a ti con mi boca y creo con mi corazón que tú muriste y al tercer día resucitaste, que si al yo confesar creyéndolo yo tendré vida eterna. Yo te confieso y lo creo en mi corazón, te recibo en mi corazón y te doy gracias porque ahora con esta decisión que yo he hecho me he injertado al árbol de la vida que es a Cristo Jesús. Gracias, 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 Padre. Y para ustedes que se han alejado, este es el momento. Padre, yo me vuelvo a reconectar contigo, me comprometo contigo, Padre, a vivir la vida y a tomar pasos de fe como tú me has llamado, porque yo sé que puedo, porque tu palabra me lo dice. Gracias por recibirme, gracias por reinjertarme al árbol de la vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 en punto. Por favor, compartan con sus familiares y sus amigos y nos vemos en la próxima semana. Hello everyone and welcome to our Wednesday night Bible study here at Action Faith Center. My name is Hector, once again here with Brother Victor Thank you. Hernandez. It's good to be here. And we want to welcome you and we're so glad that you can be with us. Remember, we are live, so if you have any questions or any comments that you would like to submit into the live feed here on Facebook, we would be more than happy to hear from you. We want to make this interactive and we want you to be part of the discussion. Prayer requests as well if you have one. Yes, so anything that we could go over here, we could help you with, we would be love to do that with you. So we're going to continue again with the teaching that our pastor has continued over the last couple of Sundays, which is taking the fearless step of faith. And our pastor talked quite a bit about
the importance of integrity and the importance of faithfulness to God's word, despite how things may look. And he gave a lot of great examples this past Sunday. I think that one of the ones that really came to mind to me was the example of Daniel, Meshach, and Abednego, the three Hebrew boys that were in exile in Babylon. And it's a great example, I think very relevant to today, because I think now, especially with social media and technology, it's very evident how the church has been under attack. Although the church has always been under attack, it's more magnified now. maybe It's today. actually in real time when people are being persecuted, when the truth is being attacked in various forms, in various different ways. We can actually see it live now. And so one of the things that we were mentioning in the previous segment was, and we'll get into it in detail a little bit later, but it's the importance of not being overwhelmed by the stuff that we're exposing ourselves to, but also just being faithful to the integrity of God's word, to the truth. And I think that's really the cornerstone of everything that we've been talking about in these last weeks. It's our faithfulness to the truth, and the truth being the word of God. So That's right. Maybe we can start talking about that, Victor. Yeah, one of the things that Pastor was talking about, he was recapping on something, but he did drill down a little bit more, and that was with regards of ignorance, right? Ignorance. That's right, ignorance. Ignorance, which exiles us from the benefits of this beautiful life that we have in Christ, Yes. of the covenant that we have. And Isaiah chapter 51, where he says that my people perish for lack of knowledge, Hosea chapter 4 as Correct. well. Yes. And so it is important to have information. And I know he actually specifically made reference, last week he made more of a focus on the word and not knowing our rights as children. This week he was actually talking more about not knowing what's going on in the world, in the way that we're always, it seems like more often than not, we're having the truth suppressed. That's right. And also getting the wrong information, and some people believing it to be true. And we could say the same thing about doctrine. I mean, I've had conversations with people. I had a conversation with someone just the other day about, you guys just believe in the prosperity gospel. And I was like, well, Well, in there's no such thing. That's right. That's exactly what I said. I said, There well, actually there's isn't. only the gospel. There's prosperity in the gospel, but it's not the prosperity gospel. Yeah, that's a perfect example. I think we've all probably have heard that saying, the prosperity gospel, or a Right. prosperity preacher. And that's a classic example of, if you don't know what the truth says, or if you don't know what the truth is, then you can be easily misguided or misinformed by something that on the surface may appear to be true, but actually is completely false. Sure. And the reason why I say that is because if you read the Bible from cover to cover, you're never going to find anything that says prosperity gospel. There is no such thing as prosperity gospel. No. It's No, just something that I guess somebody along the way just decided to There's make the gospel of truth, Sure. right? And the truth shall set you free. And that has to do with ignorance or lack of it. Right. And so if you don't have ignorance and you have knowledge of God's word and his covenant and the rights that we have, then it's now on us to begin to work God's word. And as we do it and put it to the test, we will see it. And so often I will see people that when brand new, you just led them to the Lord, 6 months, 7 months, and they're just taking everything in. And you know that you're teaching them the pure word of God. Mm-hmm. And all of a sudden they just excel in everything. Yes. The relationships with their parents, or the relationships that they have with their spouses, their work environment, their finances, their health, it all just skyrockets. And then you see someone that's been in church for years and is skeptical about everything. Yes. And all of a sudden, this person just comes in and skyrockets over that person because they don't know any better. They only know what they're being taught. And the other one, because they have erroneous information, they're actually stunted in their growth and they haven't improved and actually become bitter towards that person or towards God, when in reality, they have just as much right to excel.
Yes. But when you begin to take the Word of God and you begin to run with it, taking that fearless step of faith, you will see massive growth. And that's beautiful to see. Yes, and Proverbs talks about that. In Proverbs 13:12, it says, "Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life." And that's exactly what you're talking about, because when we're not practitioners of the truth, what ends up happening is, when we see it everywhere, is that people oftentimes, the Christian life, if you're not actively seeing the manifestations of God's goodness in your life, if you don't feel empowered that when you pray you see answers to your prayers, if you don't see that if you apply the Word of God and its principles to different areas of your life, if you don't see any results, any manifestations, it's very, like you said, it's very easy to get bitter or to get sad or to Sure. get depressed or frustrated. And that's not God's will for anybody. And so I think it's very important that we truly become students of the Word of God, in order for us to be able to see the fruit in our own life, but to be a blessing to the people around us as well. Yeah, Pastor brought a scripture because you're talking about being exposed to the truth, right? Romans chapter 10, verse 17 says that faith comes by hearing, but it qualifies the hearing. Yes. It says faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Yes. So it is by the word of Christ, in the hearing of that word, that faith comes. It rises up in you. That's right. Every believer has the measure of faith. In other words, we have received and been equipped with enough faith to do and be everything that God needs and wants us Yes. to be. Mm-hmm. But as we begin to hear His word, then it begins to rise up, and you begin to take action on that word. But then there's something else that happens. That's right. Unbelief also comes by hearing. Yes. The senses, right? It's the senses. By what we it's see. what we hear, what we're being told, Yes. who we're talking to, what we're exposing ourselves to. And we're all, I wouldn't say victims, but we're all subject to it. And we have to make that decision. One of the scriptures that I just read in the last session, I wanted to share because it wasn't something that Pastor talked about, but you made mention in the beginning of the program. Today we're seeing something unprecedented, and it's been such a suppression of truth that we're starting to see a rising up, is what I will call it. A rising up of, like, you know what, I'm not going to take this anymore. This is not right. Right. We live in California. We're recalling our governor. Why? Because people are tired. They're tired of being told what to do. That is not freedom. Right. Here's where we start, Romans chapter 1, verses 18 through about 32. So I'll read it, and of course I'll try to go through it and then just slow down where I need to. Okay. Verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth and unrighteousness." So we're starting off the passage by talking about suppression of truth. Yes. And this is not a good thing. And certainly we can see by Scripture that suppressing truth is never good. Yeah, and it isn't anything new either. No, it's been So suppression of the truth is not a concept that just popped up. No. somebody made up recently. It has been happening since. Suppression of truth was a lot more difficult to do when there was no media. It's a lot more pervasive today, because if you hear a lie enough times and you are hearing it in the radio, on television, on Twitter, Parler, you're starting to get some truth coming out of that. But all the platforms that are out there, you're starting to see people that are saying, no, we're not going to take that. And when they try to speak out, you get tagged by, oh, it's unproven, or this is disputed, or you get my point. Right. And that's a problem, because unfortunately most children of God get their information from media outlets than they do from the Word of God itself. That's the problem itself. And I was talking to somebody earlier today, because today happens to be, for those of you that are not watching live, today as we're filming this, there's a lot of things going on in Washington, D.C. Today was the day that they tried to, or they went into the Capitol building, and I was telling somebody that it's good to be informed about what's going on, but if you're glued to the Twitter feed, or if you're glued to social media or your news,
24 hours a day, it's very easy to fall into that trap of thinking that the world is going from bad to worse, and that as a child of God, it doesn't matter what you do. God is in control of everything. It's a very frustrating and depressing state to be in, where it doesn't matter if you pray, because your prayers, according to most people, they're not going to do anything. Right. Well, where we are today is, and I was sharing this with Pastor David because we had the conversation today. I said, we are where Moses was right before the Red Sea parted. You're at the edge of the water. There is no other place to go. It's like, do we go in the water or do we face the Egyptians that are right on our tail? And I'll continue with this because it has to do with suppression of that. So it says that they suppress the truth in unrighteousness because that which is known about God is evident. So truth is truth, and you do wrong, you know it's wrong. Yes. But yet they suppress that. It's evident within them, for God made it evident to them. For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through that which has been made, so that they are without excuse. For even though they knew God, they did not honor him as God or give him thanks, but they became futile in their speculations, in their way of thinking, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, and don't we see a lot of people today? I know you don't. I'm the professor, you're not. Right. And I have an MBA and a PhD, and if you don't have one, you can buy one today. I mean, there was not too long ago, right? Yes. I'm a PhD of education or a PhD of school. Right. You're not a doctor. It's just another title. That's all it is. Professing to be wise, they became fools and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man, and of birds, and of four-footed animals, and crawling creatures. Therefore, God gave them over in their lusts of their hearts to impurity, so that their bodies were dishonored among them. They exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them over to their degrading passions, for their women exchanged natural functions for that which is unnatural. Don't we see that today? Love is love. Yes, we do. Well, wait a minute. Let's take a look at that and say, are we talking about the love of God? Because God is love. Agape love is not that a man loves another man or a woman loves another woman. It's completely different. That's where we go back to, what does the Word of God say? Correct. Because I think that, and not to sound gross or degrading, but even animals themselves know. You wouldn't see a male and a female horse, or you understand? I mean, like they'd be like, "Hey, what are you doing? What's going on here?" It goes against just natural creation. Correct. That's why he's saying that God has made it evident to them through creation itself. Yes. You would never see two males or two females or two mares thinking, "Oh, love is love," because they don't govern them. They don't have reasoning in their DNA. Is programmed male, female, male, female, male, female. But because we have free will, we begin to justify. Yes. In verse 28, and just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind to do the things which are not proper, being filled with all unrighteousness, wickedness, greed. So this is not just talking about homosexuality. It's talking about wickedness, greed. And don't we see that in politicians today? Absolutely. You see it in business today, right? You see it in marriage. How many times don't we see that partners stray? Yes. That a man goes and has an extramarital affair, or a woman has an affair. Where does this come from? Because there is a lack of knowledge in the marriage. There's a lack of knowledge in the individuals of what God has to say. Mm-hmm. But verse 32, I'll skip down to there. And although they know the ordinance of God, those who practice such things are worthy of death. Not only do they do the same, but they also give hearty approval to those who practice them. And today we see that. We see people motivating other people. Hey, that's just the way you were born.
you can't feel bad about that. Psychology starts that way. Psychology starts saying, look, this isn't your fault, because you want to remove the guilt. But for us, it is knowing the truth and following that truth. And because we do that, then we govern our lives. See, the Word of God, it becomes, I think you would agree with me that the Word of God, it's the ultimate or maximum authority in my life, right? Yes, yes. And I think that it has to be that way for anybody who's a child of God. And I think one of the things that oftentimes is overlooked because of the society that we live in, people forget that it's, even the Lord himself said that you will be persecuted for your faith. And Daniel, and Meshach and Abednego, they took a stand on what was very unpopular. And nowadays, we see that we have that opportunity in everything that we do, whether it be the workplace, right? If you're offered to do something that might be illegal or might go against your morals or your values, you may be threatened with a job loss. You may. And it may happen. And it very well may happen. But I think that's really where it comes down to, where our faith and our relationship with God really becomes very real. Am I going to, metaphorically speaking, bow before the golden statue, or am I going to bow before the truth of the Word of God? And it doesn't even have to be something that large. But now, because of the clash between good and evil in society, because of technology, we see it so prevalent now, happening in real time. We're all going to be faced with that at one point or another. If we really are living our faith, it won't be long before we're faced with an opportunity to either obey what the Word of God says or obey what the world system says. I heard something the other day, and it has to do with compromise. And it was that, because compromise to the Word of God is sin. Yes. Sin will make you go further than you want to go. It'll keep you longer than you want to stay, and it'll cost you more than you want to pay. And I think that is so true. Yes. Because that's a good way to put it. When we're faced with that situation of possibly losing a job, or in our case, a business opportunity, and let's say that it does happen, because we're talking about practical things and practical, I would say it's like the fireside chat, right? We're just talking. And I would say that, yeah, it might cost me, but because I know that I have a covenant with my Father, then my attitude is going to be, well, this can't stay like this. Yes. Because I'm in covenant with my Father, so there's got to be something better right around the corner. That's and right. My outlook isn't going to be, oh my gosh, how am I going to pay my bills? Oh my gosh. No, I serve my Father. Yes. My Father, just like my kids don't ever have to worry about whether they're going to eat or have a house or be educated. As a parent, sometimes I have to figure out how that's going to happen, and then I got to go to my Father and say, okay, how are we going to make this happen? Right. But just as they have confidence in me that I'm going to make it happen, I go to my Father and say, hey, we got to make this happen. Yes. I don't know how it's going to happen, but I've seen you do it before, and there is a confidence. Those relationships parallel. That's right. And it's I think what you're saying is, we have to learn to trust in the love of God. We have to learn to trust that God has already made provisions for us, that He knew everything that we were going to go through. And just as a loving Father takes care of His own children, as you say, our loving Father loves us and will ensure that no harm comes into our life. That's right. Especially as an end result of being obedient to His word. So I don't know if there's anything, if you had another scripture that you wanted to read. I think if not, the reason why I say that is because in the previous segment, we had a prayer request, and we know now what the request is for. It's for a young man, 16 years old, who's got COVID and HSP, which is like an inflammatory response in the blood. And so we can pray specifically for that. So thank you, Fermin, for sharing that. Of course. And we definitely will pray for him right now. Just looking through the thread here so I can find his name once again. But I don't know if you want to wrap it up with some final words. Sure. I would say that right now, as we're moving forward and Pastor's bringing this series on having a fearless step, I think that the one scripture that the Holy Spirit had given me on Sunday when he was talking about this was that
anytime we're listening to, this is advice for all of us, when we're listening on the radio, we're hanging out with someone, we're watching a movie, we're anything that has to do with allowing the eyes or the ears to be able to take in information, we have to question ourselves. And the scripture in 1 John chapter 4 says, test the spirits and see any spirit that confesses that Jesus Christ died, was raised from the dead, and is our atonement, right? That is our forgiveness of sins. Yes. Is a good spirit. And when it refers to that spirit, it's not talking about, Casper the Friendly Ghost type of spirit. It's talking about the mind of man. And it's the spirit of the man that it's making reference to. Pay attention to what you're listening, watching, reading, or hanging out with. And if that spirit, if that guy or gal that I'm talking to is making an indecent proposal, or he's telling me, hey, let's go have a few beers and get drunk, or whatever it might compromise. Be. Whatever That's that is. the word. Whatever allows me to compromise, test that spirit. And immediately you will know, you know what? I'm not going down that road. Yes. I am going to stay on the path that my Father has called me on. And if that means that I can't hang out with you, then that's what it's going to mean. Right. Let me just make one final note on that, Victor. I think that I've been faced, at least in my own life, I haven't had a life or death situation, but I've been many times been presented with opportunities to compromise my integrity. And what I mean by that is to do something that I knew was not right, that would cause an immediate gain or ease of some sort, but I knew that the Holy Spirit was bringing conviction to me that I needed to do the right thing. And I will just say that those of you that are watching, and if you find yourself in that situation now, or if you will find yourself, because eventually you will, as we said, if you really truly are living out your faith, it's inevitable that some way the world system will try to persecute you, and that's okay. But what I will tell you is that even though if you make the right decision, even though it may immediately seem like a loss because you either got fired or you ran out of money or you cannot pay your rent this month or whatever the case may be, just know that you never go wrong by obeying the Word of God. There is no loss. It may seem like a loss, but you will eventually see the benefit of of being faithful to the Word of God. But more importantly, what I wanted to say is that even though you may feel fear and you may feel anxiety in doing that, when you go past that, when you take that fearless step of faith, and you take a stand and say, I'm not going to do that. If you want to fire me, then fire me, but I'm still not going to do it. That sets you free. Yes. It sets you free in the deepest part of your soul, because number one, you prove to yourself that you have integrity. But second, you realize that when you step off the ledge, you know what? It's not that bad. And I can guarantee you that if that's you, you will find a better job. God will open doors for you. Yes, He will. You may have to be willing to reinvent yourself, whatever the Be circumstance open. is. Be open to what God has for you. That would be the key. The main thing is that you're gonna see the manifestation of God's grace in your life. Yeah, well, I've had to reinvent myself at least a couple of times. And I can tell you that when your life is in integrity and consistency with your internal beliefs, there are a lot of benefits to the person who lives like that. Amen. Self-esteem, higher self-confidence. You know your words have a lot more weight. And whenever you speak of something, you're going to speak with conviction. Just like in the Bible, when it says that when people would hear Jesus preach, they would say that this man speaks with an authority that they had not ever heard anybody speak with. That authority was the fact that this man didn't have a message. He was the message. So whenever you bring whenever you share your faith with somebody, or whenever you tell somebody, you know what, let me share with you my testimony of how I put my livelihood on the line for honoring God, and this is how I came out ahead. That speaks volumes. Yes. And so you become, the Word became flesh. And that happens exactly to us. right. The Word becomes flesh in us.
Victor, so Osmar Ariola was the person that we prayed for, but we want to pray again because now we know that COVID is what he's Of course, battling with. we will speak to the mountain. We prayed over him, Yes. so we won't pray for what we've already prayed, but we're going to speak to that virus right now. So I'm going to invite you to close your eyes. Osmar. 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 Father, I thank you because you have given us all power and our authority, Father. And your word says that as Jesus was in this world, so are we on this earth, Father. Thank you, Lord. I thank you for that. And right now, Osmar, I speak to your body in the name of Jesus, and I command that virus to die and wither. Yes. Virus, I speak to you now, and I release the word of God into that body. And I command that body to receive the healing word that is being sent out right now, destroying, obliterating all virus in that body. And virus, I command you now in the name of Jesus to dissipate, wither, and die at the root. Amen. Body, I command you to respond, and all organs, all blood vessels, all blood, receive the healing and begin to restore yourself as our Father has commanded you to do. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And with that, we want to invite you, if this has been a blessing, like it and share it. Like it and share it. It's not that we're trying to be popular. No, we want to be a blessing. We want to bless other people. We want this. This could be the message that someone is listening to, that it might be life or death. We don't know what someone is going through. If this is a blessing, share it. Like it. Pass it on. And also want to invite you that if this ministry has and is continuing to be a blessing, well, the lights need to be paid for, the building needs to be paid for, and we challenge you. The Word of God says, bring the tithes into the storehouse and put my word to the test. See if I will not open up the windows of heaven. That's not true for us anymore. The windows of heaven are open, but when we bring the tithes and put the word to the test, because the windows are open, they overflow for us. And so you can bring in your check, or you can do it on PushPay. And it's hashtag. You can go to the website. It's hashtag, or as I call it from the 80s, it's the pound symbol, 77977. Pound symbol. Yeah, that's how a lot of people know it. Yeah, it's the pound symbol. That's right. So we want to thank you once again for being part of this Wednesday night Bible study that we do here. Remember, share it with your family and your friends. And remember, we have our service here Sundays. We are meeting live here at 9 English and Spanish. You can also watch us live on Facebook. So until then, we'll see you next week, and we'll see you next time.